¿no? Para poder tener la certificación. El certificado se entrega el último día, que lo va a entregar justo nuestra profesora, que además primera vez que está haciendo el curso con nosotros, que es Mocha García Naranjo. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta sobre lo que hemos estado viendo? Opinión que se quedó ahí, por ahí, pululando. Es que le podemos abrir una carpeta especial de un tema. Sí, claro, o sea, si a ustedes les interesa un tema específico, nosotros, porque la verdad que tenemos bastante material sobre el tema de género, como enfoque, como teoría, ¿no? Como categoría política. Sobre transversalización del enfoque de género. Eso lo van a ver con Mocha. Yo voy a plantear acá algunas nociones básicas de enfoque de género sobre lo que es, ¿no? Y voy a plantear algunos ejemplos, pero el enfoque de género en el Estado, ¿no? Y su transversalización lo van a ver con Mocha en el último módulo. Sobre género e infancia también pueden compartir. Sí, podemos compartir información. Voy a apuntarlo porque yo, quien trabaja todo el tema de la alimentación del aula con los insumos es Ricardo, pero yo apunto un poco las dudas, lo que sale y se puede poner. La vez pasada hicimos uno, por ejemplo, sobre, que creo que Andrea, que todavía no regresa, estaba interesada, que era, ella es profesora de primaria y le interesaba todo este cambio de estereotipos en la escuela primaria y se hizo toda una carpeta de ciertos textos, ¿no? Insumos sobre eso. ¿Podría ser también de género y justicia? De género y de acceso a la justicia. Gracias. Hicimos un curso sobre género y acceso a la justicia. Lo que pasa con el género es que es un desarrollo teórico que tanto se ha ampliado que se pueden encontrar diversos cruces con él. Y como es algo que está en todo, por eso también se habla de que es transversal y de la transversalización del enfoque, ¿no? Porque ¿qué es lo transversal? Lo transversal es algo que cruza todo, casi todo, ¿no? Y si hay algo transversal en nuestras sociedades es el género, justamente. Entonces se trata como un enfoque transversal y también se ha desarrollado en la teoría como algo que cruza mucho. Por ejemplo, el género con los estudios postcoloniales o la postcolonialidad es algo que ha tenido una línea de estudios bastante que ha proliferado, ¿no? ¿Alguien más crea? Ya. Bueno, entonces, dentro de este desarrollo teórico del género, existió en las últimas décadas del siglo pasado, ya decimos siglo pasado, ¿no? El surgimiento de la teoría queer, ¿no? Que es una teoría que nace en Estados Unidos, ¿no? Y que nace de un contexto. Entonces, yo lo que voy a hacer es introducir al tema, ¿no? Porque como les he comentado, y es importante recalcar, esto se va a ver detenidamente con Rocío. Además, Rocío, si les interesa este tema, pueden profundizar mucho con ella, porque Rocío hizo todo un curso que lo organizó con la Ruiz de Montoya, si mal no recuerdo, donde leían a Judith Butler, que es una de las teóricas más importantes ¿no? Y quien se dice que crea, ¿no? La teoría queer, que teoriza, ¿no? esta línea dentro de los estudios de género. Y ella hizo todo un curso de cómo leer a Judith Butler, ¿no? Que está completamente dirigido a eso. Entonces es una capa en el tema. Entonces vamos a contextualizar un poco y poner ciertas líneas, ¿no? En la década de los 70, los estudios de género y feministas ya estaban asentados en la academia y en cierta parte de los espacios políticos, sobre todo en otras sociedades, en otros países como en Estados Unidos. Ya se conocía, ¿no? Se había hecho conocida Simone de Beauvoir y otras referentes de este ámbito de estudio y también de activismo, ¿no? Y existía también un movimiento feminista, ¿no? Que había luchado por el sufragio, como comentaba más una compañera, y estaba, es más, se iba cuajando, ¿no? Otra ola del feminismo donde otras eran las reivindicaciones porque ya se había logrado el derecho a voto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manifiesta este contexto Paul Preciado, ¿no? Que anteriormente se llamaba Beatriz Preciado, pero él sacó una
proclama personal, porque él es una persona queer, donde ponía su nombre Paul Preciado, ¿no? Por eso lo ponemos con ese nombre. Pero también pueden encontrar sus textos como Beatriz Preciado. Decía que también es una persona que ha trabajado y teórica de esta teoría queer. En el 75 se está produciendo una revolución político en el espacio feminista y en los movimientos homosexuales. La lectura de Foucault, de Michel Foucault, sobre todo la comprensión de los instrumentos conceptuales que plantea en Historia de la Sexualidad, provee de insumos a las estudiosas del género y activistas feministas para desnaturalizar cómo se venía pensando la identidad sexual en el movimiento feminista y homosexual. Es así, ¿no?, que el surgimiento de lo queer tiene como contextos novedosos estudios sobre la sexualidad, ¿no?, como el de Foucault. También tiene como contexto la constatación de la tolerancia a la homosexualidad en épocas antiguas. Y a su vez, en el plano social y político, los movimientos de mujeres homosexuales, la lucha contra el SIDA, entre otros. Además, cada vez era más frecuente el interés de universidades y espacios académicos por estudiar la sexualidad desde márgenes menos estrechos. Entonces, ¿qué pasaba? Era un contexto donde el movimiento homosexual crecía, se hacía mucho más visible, donde empezó toda la problemática del SIDA, que principalmente afectó en su primer momento a las personas homosexuales, ¿no? La marginalidad o la marginación, mejor dicho, de estas personas y de la posibilidad de curarse de los sistemas públicos de salud, la gente se moría, ¿no? Y el género, dentro de su desarrollo como estudios y como teoría, empieza a voltear, ¿no?, y ocuparse o mirar más el tema de las sexualidades y cómo se vive la sexualidad y cómo esta construcción de género, ¿no?, ha encajado y hecho normales ciertas formas de vivir la sexualidad y ha marginado otras, ¿no? Entonces el género empieza a dar cuenta de eso. Entonces, si tenemos que en un primer momento los estudios de género dan cuenta de la inferioridad entre hombres y mujeres y cómo se han construido estos mandatos y estos roles, sobre todo estos roles tradicionales de género, de lo que es lo masculino y lo femenino, en esta época se va a empezar a mirar otras cosas que no se habían mirado, que es producto de la evolución misma de la teoría. Entonces, la palabra queer, que en inglés tiene diferentes acepciones, ¿no?, que significa raro, extraño, torcido, y que es lo contrario de straight, que significa derecho, recto, también va a significar, como la palabra queer, maricón, homosexual o gay. Y straight significará una persona heterosexual, ¿no?, su contrario. Entonces, lo queer será lo no normal, lo extraño, lo que está fuera de lo socialmente aceptado, de lo que se piensa natural como destino biológico. Es una mujer vestida de forma masculina o un hombre que tiene gestos y formas sociales femeninas. Es lo que transgrede, es lo rarito, entre comillas, ¿no?, lo que la sociedad dice que es rarito, que es raro, ¿no? Entonces, llamar a alguien queer era una forma de referirse a la identidad gay, homosexual, lesbiana, trans o simplemente distinta de manera peyorativa, ¿no?, de manera despectiva. Era un insulto, una descalificación. Entonces, ¿qué pasa?, ¿no?, y acá lo cuenta Paul Preciado, ¿no? Queer era un insulto que lo que hace es sacar a un cuerpo de la esfera pública y lo califica como patológico, como anormal, abyecto. A partir de eso se construye un saber, una ciencia. Entonces, ¿qué está diciendo este contexto, esta coyuntura? ¿A qué está mirando el género ahí? Está mirando a cómo estas construcciones sociales y culturales te han definido también como cuerpo, ¿no? Entonces, cómo ha hecho un correlato en tu forma de vestir, de ser sujeto de deseo también, en tu forma de
de vivir en relación a cómo manejas y proyectas tu cuerpo. Entonces lo que dice, ¿no? Paul Preciado, lo que dice la teoría queer, ¿no? Es que estas formas queer, ¿no? Lo que hacen es marginar, ocultar, sacar de estas categorías aceptables, ¿no? A lo que se ve distinto. Entonces dice, a partir de eso se construye un saber, una ciencia, ¿no? Entre comillas, lo normal, ¿no? Lo aceptado. Entonces, en este contexto, en esta situación, lo que hará un sector del movimiento feminista y homosexual será reapropiarse del insulto y darle una enunciación política, ¿no? Nace como una subversión a lo institucionalizado del mundo heterosexual, pero también del espacio gay. Rompe los cánones. ¿Por qué también del espacio gay? Ahora, nuevamente, ¿no? Estamos en Estados Unidos de mediados de los 70, o sea, nada que ver con lo que pasaba aquí en Perú, ni con lo que pasa, creo. Entonces, hay que entender el contexto de donde nace, pero ¿por qué lo tocamos? Porque es parte del desarrollo teórico de los estudios de género, ¿no? Y parte también del desarrollo del movimiento, ¿no? Entonces, existía un movimiento gay, un movimiento en ciernes LGTBIQ, que ahora llamamos LGTBIQ, porque también se incluye lo queer ahí, y se habla, ¿no? del movimiento de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersex y queer. Se pueden también tomar muchas otras acepciones, ¿no? Categorías, pero el movimiento homosexual en esa temporada, en esa época, era un movimiento donde sobre todo el liderazgo era de los hombres gays. Y por ejemplo, las mujeres eran lesbianas marginadas dentro del movimiento. Algo que por ejemplo ahora pasa o ha pasado con las personas trans, que dentro de la comunidad son las personas más marginadas y dentro mismo de la sociedad. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales, sean cual fueran, ¿no? políticos, ¿no? O los espacios de organización, reproducen también formas hegemónicas, reproducen también muchas veces discriminaciones, muchas veces nos pisamos la cola, porque quienes son parte de esos liderazgos y conforman esos movimientos somos personas que también convivimos en esta sociedad. Entonces, claro, se lucha, uno se reconstruye, se cuestiona, rompemos, ¿no? Pero también muchas veces repetimos, ¿no? Y reproducimos ciertas cosas. Entonces, nace como una subversión a lo institucionalizado del mundo heterosexual, pero también del espacio gay, de esta comunidad, que además era un gay bien clase mediero, era un gay blanco, no negro, por ejemplo, en los Estados Unidos de la época. Entonces, lo queer nace a romper un poco eso, ¿no? Entonces, ahí algo muy importante, porque tiene también que ver con reivindicaciones políticas, dice Paul Preciado: no somos una identidad comercializable del modelo liberal como los gays. No somos homosexuales porque es más una noción científica y jurídica. No somos una anomalía. Somos queer, que es una oposición radical a la norma. Entonces, ¿qué es lo que reflexiona la teoría queer? Que también va a ser un movimiento, ¿no? El movimiento queer, ¿no? Que lo que hacía el sistema era en la práctica cooptar el movimiento, ¿no? Y hacer, por ejemplo, productos comercializados, o sea, productos dirigidos hacia la comunidad gay. En la práctica lo que hacían era construir otro molde, ¿no? Construir otro rol tradicional, construir otra forma de vivir, de vestirte, ¿no? De tener identidad a partir de un estereotipo, un rol, ¿no? Entonces, lo queer lo que hace es decir, no somos una identidad comercializable del modelo neoliberal como los gays, no somos homosexuales porque es más una noción científica y jurídica, somos la oposición radical a la norma, ¿no? Y hacemos reflexión y militancia de esa oposición radical a la norma.
¿Ya? Entonces, la teoría queer revisará críticamente cómo se ha construido el género, señalando que es producto de situaciones históricas distintas que se retroalimentan con factores como clase, etnia, cultura. Por tanto, será imposible apartar el género de las intersecciones políticas y culturales en la que constantemente se producen y mantienen, dirá Judith Butler, que su libro clásico es El género en disputa, ¿no? Que también va a estar dentro de la biblioteca virtual, que es uno de los libros que explica la teoría queer. En esta misma línea critica la teoría queer, la teoría queer cuestionará el binarismo reproducido en los estudios de género y el movimiento feminista, señalando que con esto reproduce la heteronormatividad y la única posibilidad de lo masculino y femenino. O sea, lo que dirá la teoría queer es: los estudios de género han avanzado hasta hoy, ¿no? Describiendo muy bien y evidenciando esta diferencia entre hombre y mujer, esta desigualdad, esta inequidad, estos roles tradicionales de género, pero se han quedado en el binarismo, en el hombre-mujer, en lo masculino y femenino, ¿no? Y con esto ha reproducido la heteronormatividad. ¿Qué quiere decir heteronormatividad? Que ser heterosexual es la norma. Ahora, es importante decir que, claro, hubiera sido imposible que en los 50, 60 se produjera algo distinto, ¿no? O sea, también la teoría de género ha hecho su proceso, eso es lo que voy. ¿No? Y claro, parte de su desarrollo, de su avance, es poner esto, ¿no? Entonces, lo que dice la teoría queer es que los estudios de género, ¿no? La teoría de género, como que en esa búsqueda de evidenciar, en esa búsqueda de mostrar esta construcción histórica, cultural, de estudiar y profundizar en eso, solo ha visto lo binario, ¿no? Lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces ha seguido viendo el género como dos posibles construcciones. Entonces aquí seguimos citando a Paul Preciado para poder entender un poco mejor lo que es lo queer, ¿no? Y él dice: lo queer no es afirmar una identidad, ser gay y ser lesbiana, ¿no? Tiene que ver con una mirada crítica a todos los procesos de construcción de identidad. No es tanto una identidad lo queer, es una posición crítica sobre todas las suposiciones clásicas entre hombre y mujer, heterosexual, homosexual, ¿no? Es lo que menciona Paul Preciado, ¿no? Consulta, perdóname que te interrumpa. Cuando dice que no tiene una identidad, partimos de Yogyakarta, identidad de género, orientación sexual. O sea, eso está más por el lado de la herramienta de política pública, de los estándares internacionales, ¿no? Ya. Pero, o sea, se parte más que todo desde estas relaciones culturales y sociales, ¿no? ¿Qué es lo que denuncia la teoría queer, ¿no? Que esta sociedad lo que hace es encajonar identidades de género, ¿no? Y, por ejemplo, encajona también lo homosexual, encajona lo gay, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Entonces, lo que dicen es: lo queer no va a ser una identidad, ¿no? Va a ser una mirada crítica a los procesos de construcción de identidad. Pero el ser individual, ¿qué es? O sea, identidad en el sentido sexual y de género, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces, es esta intención, porque yo lo siento así, es esta intención de decir las identidades normadas por la sociedad, ¿no? Donde también entra, por ejemplo, bueno, estamos hablando en esta coyuntura, como decía hace un rato, ¿no? Lo gay, por ejemplo, que ya se va construyendo como una identidad, ¿no? Yo me paro en un lugar donde critico esas construcciones de identidades y lo que hago es hacer fluir identidades más plurales, ¿no? Entonces, el movimiento queer tiene como, no sé si acá tengo alguna imagen, no, la saqué, pero el movimiento queer tiene, por ejemplo, como una de sus características el jugar, el hacer un acto performativo, porque ¿qué es lo que dice lo queer? Que el género es un acto performativo, o sea, es una forma de
¿Qué es una performance? ¿No? Como una actuación, si quiere, ¿no? Pero es una forma de que tú juntas, ¿no? Ciertas actitudes, estilos, ¿no? Formas de arreglarte donde construyes identidades, ¿no? Entonces lo queer que va a hacer es romper con eso. Entonces de pronto, por ejemplo, Paul Preciado, ¿no? Que nació mujer, Beatriz Preciado, ha jugado con esa identidad y tú cuando lo ves, ¿no? Ves que no entra en esos cánones identitarios que la sociedad normaliza, desde lo gay, ¿no? Hasta lo heterosexual, ¿no? Entonces son, por decirlo, voy a utilizar un término que se ve en un documental de National Geographic, que se los recomiendo, vamos a poner también el link en la biblioteca virtual, que es La Revolución del Género, ¿no? Busca géneros, si se quiere, más relajados, no constreñidos, ni dentro del binarismo femenino, masculino o heterosexual y homosexual. Eso más o menos como pueden explicar. ¿Ya? Pero a eso se refiere un poco con que no es tanto, y dicen, no es tanto una identidad lo queer, se posiciona como una postura crítica hacia las identidades construidas, normalizadas, consensuadas por lo socialmente correcto. Yo me acuerdo mucho, no voy a decir quién, pero estaba con una persona bastante mayor, por ejemplo, siempre me pasa porque me frecuento mucho con esta persona, y pasa una chica, ¿no? Una persona ya de 70 años, ¿no? Pasa una chica y tiene varios aretes, ¿no? No luce como una chica, ¿no? Aunque creo que es una chica, ¿no? Y lo que primero que me dice esta persona es, ¿qué quiere demostrar? ¿Por qué hace eso? A ti no te quiere demostrar nada, le digo, ¿no? Pero, o sea, si se quiere, estoy tratando de poner un ejemplo de estas identidades rompedoras y que a esto se refiere un poco lo queer, ¿no? A romper estas identidades normalizadas, ¿no? Y a que este rompimiento, ¿no? Fluye, no es estático. O el típico, ¿no? ¿Y es que es hombre o mujer? O eso, mujer. Claro, lo que hace la teoría queer es criticar eso, que la sociedad ha construido esas identidades. Y yo me paro y soy otra identidad. Claro, en América Latina, y ahí, pero tiene una aporte muy local, antes de decir esto que no quiero olvidar, ¿no? Judith Butler tiene una cita que antes tenía mucho más diapositivas de lo queer, pero como esto es solo una entrada, he quitado algunas, y tenía una cita de Judith Butler donde habla que los estudios de género y el feminismo ha hablado de una mujer, cuando no es posible hablar de una mujer como imagen o referencia, sino que se tiene que hablar de las mujeres, ¿no? Y hace una crítica que se vincula mucho o está muy estrechamente, yo la interpreto así, con el tema del cruce de los géneros con la decolonialidad, con los estudios postcoloniales, ¿no? Que los estudios de género y el feminismo, a la hora de caracterizar y de profundizar, ha cogido a una mujer que ha sido una mujer, ¿no? Europea, una mujer occidental, una mujer muchas veces blanca, urbana, ¿no? Y no ha sabido, ¿no? Destramar, ¿no? Las otras mujeres. Entonces, ella habla mucho de que no se puede hablar en los estudios de género y en el feminismo de una mujer, de la mujer. ¿Qué se esconde cuando se habla de la mujer?, dice ella, ¿no? Entonces, hace como que critica también, o sea, da esa crítica también a los estudios de género. Y eso es lo que iba a decir, en América Latina la teoría queer o el movimiento queer es casi inexistente, ¿no? Hay ciertos espacios, ¿no? Pero es algo que no existe. A mí cuando me preguntan un poco más sobre eso, yo digo, a ver, no forzándolo, pero quizás interpretándolo de algún modo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel es un escritor, pero también es un líder gay chileno, que su obra más importante o más conocida es una declaración pública que se llama Hablo por mi diferencia. Él era un hombre, ya murió, que era parte del,
si era parte del Partido Comunista de Chile, cuando en Chile había dictadura, en la dictadura de Pinochet, y él se organizaba con 3 o 4 hombres gays también, y iba a los actos muy cerrados del Partido Comunista o a otros espacios, ¿no? Con su grupo que se llamaba Las Yeguas del Apocalipsis, disfrazados completamente, emplumados, así, ¿no? Pintados, ¿no? A decir, nosotros somos resistencia, somos comunistas, también somos parte de la dictadura, pero también somos esto, ¿no? Y él además es un escritor delicioso, pero él además hacía muchos actos performativos y él mismo con su cuerpo era performativo. Entonces yo un poco cuando lo veo, cuando lo leo, ¿no? Sobre todo cuando veo lo que hacía, me lleva mi pensamiento al movimiento queer. Claro, él jamás se declaró queer, o bueno, yo no lo sé, ¿no? Murió hace un par de años, pero es algo que podría verse que por ahí va. Pero en América Latina hay poquísimo. ¿Por qué? Porque somos otro contexto, tenemos otro contexto. Imagínense esto en qué contexto nació. Nosotros estamos peleando por otras cosas, ¿no? A nivel de género, de movimiento LGTBIQ, de movimiento feminista y tal. Pero eso es un poco lo que es en lo queer, ¿no? Entonces, lo queer hablará y enunciará políticamente desde esas sexualidades periféricas, si se quiere, desde esas identidades periféricas, ¿no? Que no están ni en la norma de lo otro, de lo alternativo. Desde lo marginal del género, desde la interpelación y cuestionamiento a lo que se va decretando como las identidades de género institucionalizadas o hegemónicamente aceptadas. Y aquí tomé justamente en Chile esta foto que es de un afiche que estaba en la calle, ¿no? Que dice abajo, no es violencia de género, el género es violencia. Que me pareció muy fuerte y que le encontré mucho sentido con esto de lo queer, ¿no? Con este desarrollo de la teoría, con este documental que yo les comentaba en National Geographic sobre la revolución del género, donde justo una de las escenas finales es que una chica trans muy joven le dice a una señora trans, o sea, una trans bastante mayor, le dice, lo que nosotros buscamos son géneros más relajados. O sea, ¿qué significa eso? No construir identidades de género tan polarizadas. Exacto. Polarizadas, ¿no? En dicotomía, ¿no? Y también tan molde, ¿no? Porque lo que hacemos es construir moldes, ¿no? Y es más, dentro de las pluralidades o la diversidad también construimos moldes. Y eso es lo que dice un poco lo queer, ¿no? La teoría queer y cómo nace como teoría, como movimiento. ¿Alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario hasta ahí? Porque la idea ahora es poder entrar un poquito, porque lo que hemos visto acá es la categoría de género teórica, como una construcción teórica que nace desde las ciencias sociales, ¿no? Pasando también un poco por esta categoría política, ¿no? Y ahora la idea es un poco ver como herramienta de política pública, como enfoque. Que ahora es el riesgo eso, ¿no? O sea, es muy importante que el género, tenerlo como una herramienta de política pública, ¿no? Pero también se corre el riesgo de quitarle su categoría política, que es una categoría política. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué es el enfoque de género? ¿No? Lo primero que hay que decir es que el enfoque de género es una forma de... Vamos a sacar un concepto de Naciones Unidas y del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Para un poco ver en qué el Estado se ha puesto de acuerdo de lo que es el género, porque el Estado, o sea, hoy por hoy el género es una disputa dentro de la aplicación como política pública, ¿no? Dentro de sectores como educación, salud y otros,
es algo que está en polémica, en disputa, pero ¿cómo el Estado lo ha conceptualizado? ¿Cuál es el concepto que ha recogido y qué es lo que dice? Dice, es una forma de mirar la realidad identificando los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad, así como las asimetrías y relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos, permitiendo conocer y explicar las causas que las producen para formular medidas, es decir, políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etcétera, que contribuyen a superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. Entonces, el género como enfoque será esa herramienta, ¿no?, de política pública con la que yo voy a tratar de identificar dónde se dan esas asimetrías, dónde se dan esas desigualdades, para encontrar soluciones para esas asimetrías y desigualdades. ¿No? La teoría de género no se va a encargar de eso, ¿no? De esto se encarga la herramienta, o sea, el género como herramienta de política pública, ¿no? Entonces, cuando los estudios y teorías de género dan paso a herramientas prácticas para superar las brechas de desigualdad, por ejemplo, diagnósticos, planes, programas, normativas, institucionalidad, se cuenta con un enfoque. Ahí recién se está hablando de un enfoque. Entonces, ¿el Estado peruano tendría un enfoque de género? ¿Qué piensan ustedes? Sí, tiene. Sí. Y desde el ministerio. Lo tienen las leyes también, la ley contra la violencia, lo tiene el plan nacional. Sí, hay. Ahora, pero que esté no significa que se haya logrado, ¿no? Hay un enfoque de género en el Estado peruano. Hay un enfoque de género afirmativo, sí. Lo que hay es una insuficiencia todavía de ese enfoque de género, ¿no? Que tienen que profundizarse, que tienen que desarrollarse aún más. Yo creo que hay leyes, hay mecanismos, hay enfoque de género como política pública, pero lo que no hay es que los operadores de justicia sean los que recepcionen y apliquen. O sea, falta la aplicación efectiva de esa política pública. El tema, creo, el tema es que muchos investigadores y todo han trabajado desde arriba y no han empezado también a trabajar desde abajo, incluyendo los operadores. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se dio el cambio de la ley 334, se trabajó todo un grupo de los especialistas, los superespecialistas, incluyendo las especialistas de género, pero no se trabajó con los mismos operadores. Tanto es así, cuando se dio la aplicación de la ley 334, hubo un total rechazo del Ministerio Público, se quejó uno por ellos, por ejemplo, que lo sacaron, y habiendo trabajado el Ministerio Público dentro de la mesa de trabajo. O sea, desde los operadores no se dio, de los que trabajaban meramente, no se dio un trabajo desde ellos para cómo se da una adecuada aplicación de la ley. Como siempre, siempre se trabaja desde arriba del escritorio y no se trabaja desde